GTQ Podcast, toda la actualidad en enfermedad inflamatoria intestinal. Un aspecto crítico, a menudo desafiante para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y los profesionales, es el manejo de la colitis ulcerosa grave. Hablamos de una manifestación que puede comprometer no solo la calidad de vida de manera significativa, sino que puede comprometer la vida de los pacientes y requiere un enfoque terapéutico proactivo y cuidadosamente coordinado. El tratamiento estándar a menudo implica corticoides y fármacos biológicos y, en casos seleccionados, cirugía. Sin embargo, con la aparición de los nuevos enfoques biomédicos y nuevos tratamientos, estamos presenciando una era de cambio en la estrategia de tratamiento. En este podcast vamos a explorar cómo estos tratamientos están cambiando los resultados para los pacientes y cómo podemos, como profesionales, navegar por las opciones de tratamiento disponibles. Y para ello contamos una vez más con la opinión experta de nuestro compañero Francisco Mesonero del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues doctor Mesonero, empezamos por la primera pregunta, si te parece bien. Nos interesa saber, de forma sintética, cómo identificas al paciente con una presentación de colitis ulcerosa como grave en la práctica clínica y qué criterios utilizas para clasificar la gravedad. Y también, si ya hilamos esta pregunta, ¿crees que todos tus compañeros lo hacen igual? Yo creo que la parte del diagnóstico es quizás la más sencilla, ¿no? Porque se basa en criterios clínicos que todos utilizamos de forma regular y añade la parte especial, ¿no?, de este cuadro clínico, que es la afectación sistémica y que la vemos por alteraciones analíticas o por signos como taquicardia o fiebre. Entonces, en ese sentido, es fácil realizar un diagnóstico. ¿Cómo graduamos esa posible gravedad? De base ya es una enfermedad grave, pero es verdad que no todas son iguales. Entonces, nos ayudamos de otras herramientas como puede ser la actividad endoscópica, que tiene un factor pronóstico, y también la respuesta a tratamientos o la presencia de algún marcador como la albúmina baja o la anemia. En cuanto al manejo por parte de especialistas, sí que hay diversidad, porque aunque existen recomendaciones específicas sobre cómo abordar cada uno de los escenarios, pues no deja de haber una evidencia que no llega a ser del todo sólida, y como existen muchas opciones, incluso entre ellas no se han encontrado diferencias, pues esto hace que cada clínico lo haga de la mejor forma que sabe. ¿Cuáles son los primeros pasos en la evaluación y monitorización de estos pacientes? ¿Cómo deberíamos coordinarnos con el equipo multidisciplinar en el que no solo estaríais mano a mano con los cirujanos, sino que además se incluyen a especialistas en nutrición? Podríamos hablar también de psicólogos. ¿Cómo se podría hacer? Es un cuadro muy particular porque todos los pacientes ingresan mal, pero la evolución de cada uno es muy diferente. Entonces, lo más importante es poder establecer qué paciente puede complicarse o puede tener mayor potencial de hacerlo. Entonces, en ese escenario hay que coordinarse efectivamente con muchos especialistas, pues por la posible necesidad de una cirugía. Entonces, es importante que el nutricionista haya podido valorar a ese paciente, que la enfermera de ostomías también haya podido explicarle que puede ser una ostomía en caso de necesitarle, que por supuesto el cirujano le explique en qué consiste una cirugía. Y entonces, es verdad que es un escenario muy difícil porque las cosas suceden de forma muy rápida y a veces es difícil coordinar a todos estos equipos, pero hay que intentar hacerlo de forma muy coordinada y sobre todo muy programada, porque sabemos que estos pacientes de un día para otro pueden cambiar. ¿Cómo decides cuándo introducir terapias biológicas en el manejo de la colitis ulcerosa grave y qué terapias? De momento, las guías clínicas lo que recomiendan de entrada es comenzar con esteroides en todos los pacientes. Salvo contraindicaciones para recibirlos, lo habitual es que todos los pacientes cuando ingresen reciban esteroides. El utilizar terapias biológicas generalmente queda relegado a pacientes que han fracasado a tratamiento esteroideo, y en concreto me refiero como terapias biológicas a infliximab, que es el fármaco que más se ha estudiado en este escenario y donde existe evidencia comparativa incluso contra corticoides, donde se demuestra que puede ser eficaz en el escenario de refractariedad a esteroides y que aumenta o prolonga el intervalo libre de colectomía. Con otras terapias biológicas no se ha estudiado en este escenario y se suelen emplear, como por ejemplo en terapias puente, en pacientes que por ejemplo se emplea ciclosporina con otras terapias biológicas, pero el biológico por definición en este escenario es infliximab. Hay una evidencia creciente en la eficacia de las pequeñas moléculas como son los anti-JAK en este escenario, incluso antes de los corticoides.
Te quería preguntar, en base a esta evidencia, ¿cuándo te planteas utilizarlo? ¿Lo harías en lugar de utilizar corticoides o esperas a que nos respondan? ¿Los utilizarías antes que los biológicos? ¿Cuál es el orden? Pues la verdad que los JAK han aterrizado recientemente en este escenario y sin duda es un tema muy candente y sobre el que tenemos todavía que explorar muchas opciones, pero efectivamente ya hay estudios que demuestran superioridad de inhibidores JAK frente a corticoides. Esto no lo había demostrado hasta ahora ni infliximab ni ciclosporina, pero la mayor evidencia que tenemos de uso de inhibidores JAK es en pacientes que ya han fracasado a corticoides, incluso un primer tratamiento de rescate, o que se han empleado, por ejemplo, en pacientes que ya han fracasado previamente al brote grave a infliximab, por ejemplo. Es desde luego una vía a explorar porque resulta muy interesante y hay muchos estudios en marcha y tendremos que posicionarlos porque sin duda resultan o parecen ser un tratamiento muy eficaz en este escenario. Los cirujanos, doctor Mesonero, tienen un papel relevante en algunos casos en este sentido. ¿Cuáles son las indicaciones definitivas para la cirugía en la colitis ulcerosa grave y cómo se determina el momento adecuado para operar a ese paciente? Yo creo que quizás es la pregunta más difícil porque los médicos, los clínicos, no nos gusta tomar nunca esa decisión, ¿no? Siempre intentamos pelear o evitar esa colectomía porque sabemos que cuando se tiene que realizar en el momento agudo los resultados son peores. Y entonces es una decisión clínica muy difícil en la cual tenemos que apoyarnos mucho con el cirujano, al cual también hay que escuchar mucho, ¿no? Lógicamente un cirujano no quiere operar a un paciente en una situación muy mala. Entonces siempre el tiempo que se va demorando, los resultados son peores. Entonces es muy importante hacer caso al cirujano, implicarle en el proceso y en la evolución del cuadro clínico y también al paciente, ¿no? Muchas veces hay que escuchar al paciente y que él mismo pues llegue a decidir el momento en el que ha llegado a hacer la colectomía. Pero es una decisión tremendamente difícil y la solemos adoptar cuando ha fracasado un tratamiento de rescate o incluso después de haber intentado un segundo sin lugar a duda. Y también es importante saber que la colectomía no solo se acaba cuando acaba el episodio grave, ¿no? Muchas veces el paciente consigue salir de ese episodio, pero en el tiempo le tienes que plantear una colectomía posterior. O sea que al final no deja de ser un paciente complejo que hay que estar continuamente reevaluando con el cirujano. Muy complejo. Y una vez que el paciente está estabilizado, ¿qué estrategias de mantenimiento recomendarías para minimizar el riesgo de futuros brotes graves? Pues yo creo, por lo que comentaba previamente, es muy importante inducir al paciente a la remisión de ese episodio grave, pero también es importante mantenerla. Por lo tanto, resulta interesante aplicar tratamientos que tengan potencia en mantener esa remisión. Entonces, esto no se ha estudiado específicamente, aunque sabemos que muchos de estos pacientes pues, van a estar manteniendo el mismo tratamiento que han recibido durante la inducción, por ejemplo, con infliximab, o pacientes que han recibido ciclosporina, por ejemplo, sí que es importante mantenerles con un inmunosupresor como azatioprina. Pero no disponemos de evidencia sobre qué tratamiento puede ser mejor. Es posible que el tratamiento biológico consiga mantener más tiempo a los pacientes en remisión y en un periodo más largo libre de colectomía. Pero esto es verdad que no está explorado. ¿Cómo crees que evolucionará el manejo de la colitis ulcerosa grave en los próximos años y qué cambios te gustaría a ti ver? Yo creo que hay muchas cuestiones todavía pendientes de resolver y hay estudios que están en marcha y que pretenden evaluarlo. Yo creo que la más importante es que cada vez tengamos más arsenal terapéutico para manejar a estos pacientes que cada vez son más complejos porque vienen ya de fracaso a tratamientos que cada vez empleamos más. Entonces, todo el abordaje con inhibidores JAK yo creo que es un tema muy interesante que empezaremos a ver resultados desde ya. Y luego también se está estudiando mucho pues, factores predictores de que la colitis vaya mal, con marcadores pronósticos, con calprotectina sérica, con procalcitonina. Se están validando muchos índices que nos van a predecir qué paciente va a ir mal y con qué paciente tienes que ir muy rápido. Yo creo que estos son los principales avances que se están haciendo y que espero que pronto nos permitan identificar con qué pacientes tenemos que ser más agresivos desde el punto de vista terapéutico, sobre todo para evitar una colectomía durante la hospitalización. Y me falta la última pregunta, ¿qué cambios te gustaría ver en los próximos años? Pues precisamente me gustaría tener más fármacos que poder ofrecer a los pacientes porque muchas veces las estrategias se ven muy limitadas. Cada vez los pacientes también tienen muchas comorbilidades y muchas características que contraindican el uso de algunos tratamientos. Entonces es importante disponer de muchos tratamientos para poder ofrecer a estos pacientes y que tengamos que evitar una colectomía que muchas veces es necesaria porque salva la vida del paciente. Pero no debemos olvidar que muchas veces una colectomía después trae mucha comorbilidad y los pacientes que llevan un reservorio a veces la calidad de vida que les dejas después de un episodio de este tipo, pues aunque es a largo plazo, pero a veces es también muy mala.
Pues doctor, ha sido un placer que haya estado con nosotros aquí en GTQ Podcast, acercándonos un poquito más todos estos detalles de la colitis ulcerosa grave. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Los podcasts de GTQ están patrocinados por Vifor. Suscríbete a nuestro canal para seguir toda la actividad de nuestra sociedad.